Ya. ¿Ya? Buenas noches. Hoy el grupo de Príncipe Rakowski. Seguimos con los diálogos de la logia Blavatsky en la página 23, me parece que si mal no recuerdo. Vamos a leer la meditación. Desde nuestro centro interno de paz, sintamos armonía con nuestro grupo. Irradiemos la paz para estar en armonía con todos los que nos rodean y con la naturaleza circundante. Sintamos unión con todos los buscadores de la verdad en el planeta para constituir un núcleo de la fraternidad universal de toda la humanidad. Mantengamos nuestra mente en esa unidad y quietud, para que la bendición y el amor de los grandes seres de la jerarquía terrestre puedan descender a nuestro grupo. Que esa bendición y amor se difunda a todos los seres y a todas las criaturas, aliviando todo sufrimiento y eliminando toda ignorancia. Invocación de inicio. Que los venerados maestros de sabiduría y compasión que dieron al mundo la teosofía y la sociedad teosófica nos ayuden en este trabajo que vamos a realizar en beneficio de la humanidad. ¿Tú vas a leer, José? Si hay que hacerlo, yo lo hago. Dame. Voy a ir a la última vez que habló Blavatsky, empezaron a hablar los demás para llegar a esta que toca hoy. Espérate, que no cayó. Sí, sí. Esto se me cayó completamente. Ok, vamos a empezar por señora Blavatsky. Ahí mismo. Ajá. No, Tú vas a empezar, empiezo yo, José. Empiezo entonces por donde quiera. Pues, Señora Blavatsky, no puede existir porque ni siquiera en el sueño existe. Usted se lo ha estado contestando a sí mismo. ¿Cuántas veces? Cuando hemos hablado sobre los sueños. Entonces viene una nota, dice, la reunión anterior de diciembre de 1888 ha tratado con el tema de los sueños y puede encontrarse en el apéndice de las memorias de la logia de Blavatsky, parte 1, 1890. Yo leía la pregunta anterior. Eso era con respecto al tiempo. Que por eso fue que dije de leer más atrás para poder empatarnos con la cosa. Para poder empatar. Ok. Podemos empezar ahí el tiempo. Bueno, ya hay. Si el tiempo no existía aquí. Voy a empezar ahí mismo. Y si el tiempo no existía, no puede expresar tal idea. Que el tiempo no existía significa que solo había duración y no tiempo. Porque no había nadie allí para hacer el tiempo o la división del tiempo. Aquello que no era, ¿cómo puede tener alguna conciencia o algún aspecto de conciencia? ¿Qué significa todo eso? Entonces el señor Keiler le responde, esta pregunta realmente se aplica a un tema posterior. Usted habla así del tiempo. El tiempo es solo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia mientras viajamos a través de la duración eterna. Me perdí. Y no existe en donde no existe la conciencia. Entonces, la cuestión que surge es la conciencia del tiempo en nuestro sentido de la palabra está limitado solamente a nuestro plano de conciencia despierta actual
o existe en cualquier otro plano. Entonces viene la señora Blavatsky. No puede existir porque ni siquiera en el sueño existe. Usted se lo ha estado contestando a sí mismo cuántas veces cuando hemos hablado sobre los sueños. Entonces dice el Señor, viendo que los dioses tienen un comienzo y un final, ellos deben existir en el tiempo. Eso de arriba es bastante interesante lo que nos está explicando acerca, ellos tienen dudas, los que están con ella, acerca del tiempo y la duración, como que no la comprenden bien. Aquí le explica si este tiempo existe en otro plano, y ella le responde tajantemente que ni siquiera en el plano astral, en los sueños, ahí no hay horas, ahí no hay días, no hay noche, hay una sola sucesión, no está ese tiempo que nosotros vivimos, y le da esa explicación magnífica. ¿Verdad que sí? Exacto. Me cogiste el pensamiento porque te iba a preguntar a ti sobre eso. ¿Seguimos? Si no hay ningún comentario, seguimos. Entonces dice la señora Blavatsky, existen en el espacio y el tiempo. La duración no puede ser dividida. El presidente contesta, pero la palabra sucesión se aplica a ellos. Señor, pero no hay una conciencia que pueda saber esto. Entonces la señora Blavatsky contesta, ciertamente, la mente universal puede. Señor, entonces la idea existe allí. Y dice la señora Blavatsky, wow, no lo creo. En el absoluto no puede existir la misma división de tiempo que en nuestra conciencia. Diría que hay una conciencia allí, pero no creo que el tiempo tenga algo que ver con ella. Pueden decir que el mar tiene también una conciencia del tiempo en sus golpes rítmicos de la playa, en el movimiento de las olas y los demás. Es una pregunta que hace ahí. Para mí, el absoluto no puede tener conciencia o no una conciencia como la que tenemos aquí. Y por eso es que hablan como lo hacen sobre el absoluto. No tienen conciencia ni deseo, ni anhelo, ni pensamiento, porque es pensamiento absoluto, deseo absoluto, todo absoluto, junto de lo que se vio el Daily News. Por no entender la verdadera definición de absoluto. Ellos dijeron, no recuerdo cómo era la frase en el Daily News. ¿Usted sí, señora? Señorita. Y entonces hay una nota en el medio que no lo leí para leerla ahora, que dice, nota, el Daily News de Londres, del 10 de enero de 1889, acaba de publicar una nota de la doctrina secreta como el secreto de todas las cosas. Entonces dice el señor... Espérese, Víctor, vamos a ver si alguien tiene algo que decir sobre eso. Ahí el Daily News era un periódico, desde luego, de los más publicados en Inglaterra, en Londres. Y como todo el mundo en esos primeros años, pues lo primero que hace un ser humano siempre es rechazar lo nuevo que llega hasta que él no lo entiende y lo acepta y lo concibe, como una manera de menospreciar el valor de la doctrina secreta. Ellos escriben,
la doctrina secreta como el secreto de todas las cosas, porque no podían entender ninguna y por lo tanto todo se quedaba para ellos en secreto. Por eso ellos dicen que la doctrina secreta es el secreto de todas las cosas, pero era simplemente no poder entender. Y con respecto al anterior, yo siempre he tenido presente de que si uno se encuentra contento, está con una persona que le agrada mucho, el tiempo le parece, cuando se aleja, aunque haya pasado a lo mejor 10 horas, que ha sido muy rápido. Sin embargo, si uno está con alguien que le disgusta, está en una situación que le disgusta, uno se siente mal, esa misma de 10 horas le pueden resultar como si fueran 30. Por lo tanto, digo estos dos ejemplos, ¿no? Como que el tiempo es una cosa relativa. Y para que sea una cosa relativa, tiene que estar en este mundo de las formas. Fuera de este mundo de las formas, ya no hay forma de poder sentirlo, y valga la redundancia, de concebirlo y de variarlo. Tiene que haber tiempo en el mundo de la forma en todas las cosas, puesto que hay una estrella que muere y esa luz todavía sigue llegando a nosotros durante una enorme cantidad de tiempo. Entonces hay un tiempo que se calcula utilizando la velocidad que la luz demora en recorrer un espacio determinado. Y es los conceptos que nosotros tenemos que tratar de entender, comprender y defender desde el punto de vista de la teosofía, donde estamos adelantando en situaciones difíciles, situaciones que son relativas, y por eso a veces nos cuesta trabajo asimilarlo. Era mi comentario. ¿Algún otro comentario ahí? Yo llegué ya, tío. Ay, qué Mira, allá más arriba estaban preguntando acerca de los dioses y también estaban afectados por el tiempo. Ella le dice, ellos existen, pero en el espacio y tiempo. Es que, o sea, ya manifestados, pero la duración no puede ser dividida. O sea, en la duración no hay ni espacio ni tiempo, y está en lo más manifestado. Después se hace una pregunta acerca de si tienen conciencia de ellos, y quién puede tener conciencia de ellos, de estos dioses. Y ella responde que la mente universal, Mahat, o sea, que está por encima de estos dioses solares, podemos decirlo así. Y después ella da magistralmente esa explicación acerca de que en el absoluto no puede haber la misma división de tiempo que hay en nuestras cabezas, totalmente limitadas a nuestra Tierra, que hay una rotación alrededor del Sol y de su eje que producen el día y la noche. Y después dice ella espléndidamente, le hace una comparación acerca de si el océano, si las olas en ese ir y venir tienen una conciencia de eso, le hace la pregunta a ellos. Y por último, ya responde acerca del absoluto, que es conciencia absoluta, nada que ver con la nuestra, es deseo absoluto, nada que ver con lo nuestro, y da otra definición. Y ahí saca el sarcasmo que habían dicho en ese periódico, las noticias diarias de Londres, acerca de que habían descubierto el secreto de todas las cosas que están en la doctrina secreta. O sea, un sarcasmo que le hicieron a la obra a estos ingleses. Sí, yo iba a decir algunas cosas. ¿No hay otra mano levantada? No. Cuando dice que los dioses tienen comienzo y un final, en la clase pasada hablamos que nosotros medimos el tiempo de acuerdo a nosotros y que el tiempo es algo que no existe, que realmente es duración, como ella lo dijo. No existe, eso es solamente una medida que nosotros hemos inventado. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que ya los dioses están manifestados en cierta manera. Entonces dice que ahí sí ellos existen en el espacio y en tiempo, pero juntos. No como nosotros, que la duración es una cosa y el tiempo de nosotros es otra. O sea, la distancia, todo ese tipo de cosas, ahí están los dos juntos. O sea, no se puede dividir. O sea, eso todavía tampoco nosotros lo podemos como comprender cómo el espacio y el tiempo están juntos, sin división. Y esto ya, ella lo ha dicho muchísimas veces,
de la absolutidad, de que no tiene ni conciencia, y si tiene la conciencia, dice ella que no cree que hay tiempo y no es la misma conciencia de nosotros. Y eso es importante nosotros irlo también entendiendo. Y también, como dice Ernesto, qué sarcasmo le pusieron a ella en ese periódico, porque no entendían lo que era lo absoluto, no entendían nada de eso, por no entender la verdadera definición del absoluto. Le hicieron a la verdad que ella se enfrentó con muchas cosas negativas, mucha resistencia, para no decir cosas negativas. ¿Algo más? ¿Tú quieres hablar, Magdalena? Si después de un siglo todavía a nosotros nos cuesta trabajo, cómo ellos acababan de empezar a escuchar cosas tan extrañas, podían entenderlo. ¿No lo entendían? Hermanito. No, ¿tú quieres hablar? No, yo tengo mano. No. Ah, no. Bueno, coge la batuta. De la lectura, tú sigues con la batuta del grupo. Señora, le dicen, no recuerdo, la pregunta es si recordaban lo que había salido en el periódico. Ajá. Blavatsky. Perdón, alguien. No, No, María dice que dijo ajá. que sí, que eso mismo es lo que tú estás Sí. diciendo. Ahora le va a decir que de qué Eso se es lo que trata. está diciendo el libro. Sí, así mismo es. Señora, no recuerdo. Y le responde Blavatsky. Se rieron de la seridad y sin embargo no hay otra forma en este mundo para traducir la palabra sat salvo por seridad. Porque no es existencia. Porque la existencia implica algo que siente que es existencia. La existencia debe dar la idea de tener un comienzo, una creación y un final. Es justo lo que Gautama Buda dice sobre el nirvana. O si no de Buda es, y no se entiende de quién. Él dice que el nirvana no existe, sino que es. Intenten hacer lo que puedan de este concepto metafísico oriental. Aún así, está ahí. Existe y toda la filosofía está construida sobre esto. Eso es lo que se rieron del periódico acerca del término que ella tradujo como bines, en inglés bines, y que lo tradujeron en español como seidad. Aquí hay un error, es seidad, no es seridad, que no es un ser, sino que es la fuente de todas las cosas. Y después da la explicación de que esta seidad no puede existir porque la existencia es como estar algo afuera. O sea, lo que es afuera ya no es existente, es la manifestación que es un maya, es una ilusión, sino que está dentro. Y dice que la misma idea expuso Buda en su tiempo con la palabra nirvana, que tampoco la entendieron, que es la no existencia, o sea, no existir, sino adentro. Es una existencia como la meditación, que es todo adentro, la contemplación, el sanyama. Dice que este es un alto concepto metafísico oriental que hasta hoy en día es difícil de conocer, porque la gente piensa que Dios es un anciano que está con un trono, está en su derecha, está el otro, tirando rayos como Zeus, etc. Bueno, le toca a José y después a María Elena. Y después a mí, por favor. Venga, José. Yo iba a aclarar precisamente eso, de que no es seridad, sino seidad, que fue lo que tuvo que utilizar Blavatsky para poder dar esta idea de algo que no tiene que ver nada directamente con los conceptos, sobre todo religiosos, de los dioses que son creadores, que están haciendo su actividad. Bueno, dale, María Elena. A mí se me ocurre que quizás inicialmente no era seidad, porque se en español no indica el ser,
como be en inglés indica el ser. Para mí que al principio quizá pudo ser así, no creo que sea tanto un error. Bueno, Yo creo que Mitzi quiere hablar. eso era lo que iba a aclarar. Cuando nosotros ¿verdad? hicimos esto con Gaspar, recuerdo que hablamos de esto, que realmente es seridad, pero eso se escuchaba en español muy extraño y por eso lo pusieron mal traducido, porque bi-nes, bi es ser. Y entonces, idad, no me recuerdo cómo se define la palabra, pero quiere decir como una deidad. Y ella inventó esa palabra para no ponerle que es algo objetivo, ni es un dios, ni nada. Y como no se le podía decir deidad, que viene de Dios, puso seridad, que viene del ser. O sea, es el ser, el bi-nes, porque es difícil de traducir bi-nes. Entonces ella le puso realmente seridad. Eso es una traducción que después hicieron y se ha quedado seidad. Lamentablemente. Y se ha tenido que decir seidad. Eso lo comentamos hasta con él en una de las charlas de la doctrina. No me recuerdo si fue antes o después. Por eso de bienes. Más bien, me parece más lógico que sea cerdad que seidad. Pero bueno, lo que se usa en la literatura en estos momentos es seidad. Hay que recordar que en español la disinencia de edad quiere decir totalidad, o sea, totalidad, o sea, cristiandad. Bondad, maldad. Estamos hablando entonces de la totalidad de todos los seres que surgen de él, o sea, pero no es un ser, es la fuente de todos ellos. Es lo importante saber que es la fuente, no es un ser, no es antropomorfo. Sí, yo lo sé, pero que cuando business quiere de eso mismo es la fuente de todo ser, tú lo has dicho. Ese es el punto. Entonces, ella lo que quiso hacer es quitar deidad, porque no es un dios ni no es nada de eso, y poner esto, pero que eso es igual que el self. En la nueva traducción que hizo, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, que hizo Martín. Él lo dejó como self en español, no lo tradujo, porque es que el self lo traducen como sí mismo y realmente el self en inglés no es sí mismo. Inclusive en los libros de Jung, ahora que estuve leyendo 5 capítulos de él, lo traducen lamentablemente como sí mismo también, y es self, no es sí mismo. Y es bien difícil, por eso es que en esa época así era que lo decían y después lo cambiaron a seidad. Pero seidad no significa nada porque no es bines. Bi es ser realmente, pero que no hay una traducción. Pero la traducción es lo que tú acabas de decir más o menos. Bi es ser en español, el verbo to be, ser o estar. Y ser, bueno, estamos de bines, y nes es lo mismo, es una disinencia que quiere decir totalidad en inglés. Todo lo que lleva al final esa disinencia, o sea, es la totalidad de todos los seres. Eso mismo, eso es lo que tú acabas de decir, eso mismo. Bueno, antes de darle la palabra a Ángela, déjeme preguntarle a Mitzi, que ha levantado, me parece que ha levantado 2 veces la mano y se le ha caído. Buenas tardes. Acerca de seidad, en el proemio de la Ángela, un momentico, yo le estaba diciendo que Mitzi había levantado la mano 2 veces. Perdón, no escuché, disculpe. No, si ella va a hablar bien, si no, pues hable usted entonces. No oigo. ¿No? Yo no la oigo a ella, no sé si estará hablando. No veo a Emilce ahí. No, que sí, Emilce Gufante está, pero sí, no está hablando. Ok. Bueno, entonces tomo la palabra en este momento. Gracias. Que haya dicho sí en esa forma. En el proemio dice, es la seidad, y hay una llamada que dice, seidad, neologismo que nos hemos visto obligados a introducir para traducir la palabra inglesa bines, que es también un neologismo, indica el algo que hace que el ser sea, la cualidad del ser.
porque aquí dice, Ahora sí. es la seidad, más bien que ser, sat en sánscrito, y está fuera del alcance de todo pensamiento o especulación. Esta seidad es simbolizada en la doctrina secreta bajo dos aspectos. Por una parte, el espacio abstracto absoluto que representa la mera subjetividad, lo que ninguna mente humana puede excluir de concepto alguno ni concebir en sí mismo. Por otra parte, el movimiento abstracto absoluto que representa la conciencia incondicionado. Bueno, hay un poquito más, pero me parece que esa es mi aportación. Gracias. Bueno, María Mellado, venga. Muy bueno, gracias Ángela, gracias a bueno, todo el mundo que está poniendo su granito. Pero para mí, con mi nivel de conocimiento, la desinencia dad, no idad, dad, se utiliza en español para dar condición de lo que la precede. Por ejemplo, por eso les dije ahorita maldad, bondad. Maldad, el mal, la condición de ser malo, de mal. Bondad, la condición de bueno. No me cuadra con totalidad porque que realmente ser no es solo la fuente de seres. Ser es la condición de existencia. O sea, un problema de gramática. Me ayudan porque puedo estar mal ubicada. Sí, pero vamos a dejarlo ahí porque Kier... Mari, espérate. Ah, perdón. Sí, acaba la idea. Entonces, por una razón de uso, sí considero que seriedad pudiera haber sido inicial, como dije primero, y convertida a seidad por la facilidad del lenguaje. Pero es que tampoco es algo que me cuadre mucho, que como tú dices, no debemos irnos tanto para gramática, vamos a ver para lo que ocurre aquí. Gracias, mi hermana, gracias. Eso es lo que te iba a Déjeme decir. ver lo que está diciendo María Luisa Ángel y le doy la palabra a usted, pero y disculpe que me la haya dicho. ¿Cómo fue? Venga, María Luisa, viva. Que No, hable que va Ángela después. lo que Y después pasa Ángela. es que la palabra real que ella dijo fue bines. Y el ne se utiliza para expresar el estado o cualidad de cualquier cosa. Exacto, ahora sí, no totalidad. Entonces, si es un estado o cualidad de cualquier cosa, vi es existir realmente, no es ser. Existe. O sea, que es una existidad, pero ella le puso seridad en español porque no hay manera, porque vi puede ser, pero realmente vi se traduce como existir. Y lo único que tenemos que saber es saber que esto existe y seguirle diciendo seidad porque hace 200 años se tradujo como seidad. ¿Qué vamos a hacer? Pero tenemos que tener eso en mente, bines. Bueno, venga, Ángela. ¿Aló? Ángela, ¿Cómo? viva. Ah, ok, gracias. No, lo único que tenía yo es, yo les leía ahí precisamente por qué se usó eso en la traducción de la Kia. Como todo mundo en Sudamérica y en los países de habla hispana no saben inglés, no leen inglés, pues nos tenemos que basar en la traducción. Y por muy malo que la Kia parezca ser, es lo mejorcito que hay. Entonces, quedémonos con seidad o también el absoluto, porque el absoluto es absoluto. Como una vez le pregunté yo, y no voy a decir el nombre porque, ¿para qué? Le pregunté a alguien que sí sabe mucho de la doctrina secreta acerca del absoluto. Ella dice que el absoluto no se le puede poner nada, nada, ningún calificativo, nada. Entonces yo le pregunté a esa persona y me dijo exactamente, el absoluto es el absoluto, y ya, no más. Entonces quedémonos con eso, yo creo. Eso es lo que, así lo veo yo, así lo he estudiado y ahí se los dejo. Ustedes verán qué hacer con eso.
Venga, María Elena. Yo estaba acordándome de cierta persona que siempre nos enseñó a ir a la raíz de las palabras. Y existir es estar fuera de. La seidad no puede estar fuera de sí misma. O sea, el verbo vi es ser o estar, no existir. Ahí es donde hay otra trabazón también. Sí. Mm. Por eso mejor vamos a dejarlo así como seidad y ya, se acabó. Pero tenemos que saber lo de bienes. Sí, eso lo sabemos todos ya. Por eso, y ya. Sí. Bueno, seguir leyendo. Manito, ay, mi mano está, perdón, se me quedó abajo. Arriba, ya. Bueno, pues para adelante entonces. Voy a la otra pregunta entonces. Esa hermano. El señor Elis. El Jehová hebreo era yo soy. Blavatsky. Él se llamaba a sí mismo así. De la misma forma es el Hormuz de los persas también. Cada uno de nosotros es el yo soy el que soy. Y dice Duncan. Ya bueno, hasta ahí la explicación de ella. Bueno, otra vez ya. Opiniones, tío. No hay nadie levantado. Señor Duncan, ser y dad tiene alguna conexión con la palabra ser. Sí, dice Blavatsky, sí, pero no es ser. Ninguna palabra, mi querido señor Duncan, puede aplicarse mejor que esa, mejor que la palabra ser y dad. Es una palabra que hemos acuñado y la hemos acuñado correctamente, pienso. Es la única cosa que traduce la palabra sánscrita sat. No es la existencia, no es el ser, es la seridad absoluta, la condición de ser absoluta. Bueno, ahí lo explicó bien. Sí. ¿Algún comentario ahí? Ahí está hablando que es la seidad absoluta. Y si es absoluta, tiene toda la totalidad de todas las cosas, o sea, por cosa obvia. Ella dice que esa es una nueva palabra, como decía en el comentario, un neologismo que tuvieron que aplicarse por toda la profanación que habían hecho estas religiones occidentales y orientales acerca de ese principio divino. Que como bien dicen, no lo llamó deidad y mejor prefirió este porque, como dice ella, viene de la raíz sánscrita sat, de ahí viene sat. Si tú no dudes que la etimología de ser venga de sat. Bines, o sea, también en inglés la aplicó, bines. Be es ser en inglés, ser o estar, be to be. Sí, pero en inglés la palabra sat no es etimológicamente origen de be. No, estamos hablando en inglés, Marilena, no de sánscrito, estamos en inglés, una lengua occidental. Business. Es que yo aprecio que puede que sat haya sido el origen de algo como ser, porque tienen una grafía similar. Yo no contradije lo que dijiste. El Sat son tres, Sat, Chit y Ananda. O sea, el Sat Sí. es el ser, el Chit es la mente y Ananda es el corazón. Manito hay. No. Entonces empieza el presidente ahora. Es ambos. ¿La seridad tiene alguna conexión con la palabra ser? Sí, pero no es eso, y ella hace su explicación. Dice el presidente, es ambos, ser y no ser, dice Blavatsky. Bien, entonces, ¿cómo puedes explicar eso mejor? No podemos concebirlo. Nuestros intelectos son limitados y finitos, y el lenguaje es mucho más finito y condicionado que nosotros. Así que, ¿cómo podemos expresar eso que solo podemos concebir por medio de nuestra intuición superior? Señor Ellis, los alemanes lo entienden enseguida.
ya que ellos tienen una palabra que usan todos los días. Esta es la palabra sein. Sein, por supuesto, significa ser. Y das sein significa, claro, lo que usted entiende por la palabra ser y dar. O seidad para nosotros. Perdóneme que sigo leyendo. Estoy seguro que nadie diría que era absurdo. Solo ustedes no pueden usar palabras alemanas. Ningún alemán llamaría absurda a esta palabra. Pero un frívolo inglés sí lo haría. Eso es importante lo que están mencionando ahí acerca de la relación que tiene el idioma alemán con las lenguas indoeuropeas, que después se que era una hija directa del sánscrito, y el alemán tiene parte mucho del sánscrito. Y por eso había cierta relación entre los tibetanos y entre los alemanes. Y nos da claramente que en alemán significa ser, o sea, es das Sein, sería la seidad que estamos tratando, Sein. Y ahí se nota la pureza, que ya lo demuestra, que los alemanes eran más puros que los ingleses, que habían profanado mucho el lenguaje. Sí, qué mala suerte tenemos, es verdad. ¿Qué lenguaje es este? No, el inglés. Totó. Sí, No, a mí lo que me llama la atención, perdón, ¿tú ibas a hablar algo? no, Que yo no veo. No. Lo que me llama la atención es que ella hace mucho hincapié en esto y lo explica muy bien. Por lo menos lo estamos entendiendo. Sein, por supuesto, significa ser, y das sein significa, claro, lo que usted entiende por la palabra seridad. O sea, ¿qué es ser y no ser? Es importante que veamos todo esto, porque acuérdense que estos son los manuscritos perdidos. Y eso era ella explicándole a todas estas personas que habían leído la doctrina y no entendían un caramba. O sea, que nos lo está explicando también a nosotros. Para mí eso es lo importante. No importa la terminología, es lo que ella está explicando acerca de eso, los cuestionamientos. ¿Me doy a entender? ¿Alguien más? Bueno, sigue, Marilena, que no quiere nadie hablar. habla Vázquez. Bien, ahora, ustedes ingleses inventen una palabra que correspondería a la palabra sein. Señor Ellis, uno siempre se está encontrando con la pobreza absoluta de nuestro lenguaje para las traducciones. En alemán, una o dos palabras pueden requerir 20 para una perfecta traducción. Ese ejemplo está bastante claro lo que está diciendo ella, ¿no? 2 palabras alemanas, 20 palabras inglesas o españolas. Sí, pero se ponen larguísimas que a veces son incomprensibles. Es verdad, con el español pasa igual. No, pero ellos lo comprenden bien. Sí. Porque aquí nos están diciendo que en filología, o sea, en nuestras lenguas occidentales, el alemán es más perfecto que el inglés o el español o el francés. Bueno, sigue, ¿No hay más Marilena. manitos? No hay. Bueno, No, espera, Francisco levantó la mano ahora mismo. oh, sorry, está bien. Para mí sí, encuentro que para mí está mucho más claro, pero y me es más a tono con lo que habíamos estudiado previamente. Pero en términos de los idiomas, yo creo que en este caso es que ayuda el que una palabra pueda significar muchas cosas y cada cual la aplique como piensa. O sea, eso es lo que damos con el inglés. Ahí hay unas palabras que pueden significar muchas cosas, pero el español es rico y tiene miles de interpretaciones a las palabras. O sea, que lo que es bueno para unas cosas, pero en este caso en particular, el hecho que es algo que ni siquiera podemos nombrar, pues conviene el que una palabra sea para todo. O sea, si nos ponemos de acuerdo con una palabra. Esa es mi forma de verlo. Y por eso nosotros podemos apreciar para mí el alemán, porque el significado, pues,
es para todo. Eso es para ellos, ya está, lo pueden hacer. No nos ponemos a discutir por las diferentes interpretaciones en este caso, si nosotros de todas formas no tenemos la capacidad de captar lo que realmente es. Perdón, ¿puedo decir algo? No, Dale, yo voy en la cola. Sí, y Francisco tiene la mano levantada también. Dale, María Luisa. Ah, yo creo que era otra. Miren lo que pasa, que el alemán es la raíz del inglés, del holandés y se me olvidó el otro. Y ellos están ahí siendo también hasta un poco sarcásticos porque ellos acuérdense que esto está traducido y ellos están hablando en inglés y las palabras que ella buscó fue en inglés. Y eso es lo que está diciendo, que el alemán era la raíz de todos ellos, como está diciendo Ernesto. Y eso es todo. Y es importante porque hasta eso estamos aprendiendo aquí, para entender qué es lo que está diciendo ella. Recuerden que ella con toda esta gente hablaba en inglés. I live in Barcelona with Eduardo and Luis. Eso se llaman lenguas indio-europeas en la filología. Demostraron esa afiliación del lenguaje tibetano con el lenguaje alemán y con el lenguaje de los arios de la India. Y según dice la filología, el lenguaje más perfecto es el sánscrito, en todas sus definiciones, en gramática y en todos sus conceptos. Y en otra parte ya nos dice que los peores lenguajes que hay en la tierra son los semitas, que hablan los árabes y los judíos, que son los más materialistas por su lenguaje, no tienen conceptos. Más nada. Adelante, Marilén. Aquí viene ahora una frase de Blavatsky con una nota que voy a leer primero para después seguir. Friedrich Max Müller, orientalista alemán, del 1823 a 1900, editor de la serie de 50 volúmenes, Los libros sagrados del Oriente. Fin de la nota. Señora Blavatsky dice, ahora vean a Max Müller, porque él hace un verdadero caos, ya que la lengua inglesa debe tener por lo menos 40 o 50.000 palabras más inventadas o acuñadas para expresar una parte de aquello que expresa la lengua sánscrita. Tremenda descripción da sobre el lenguaje inglés comparado con el sánscrito. Inventaron 40.000 a 50.000 palabras. Esa es la deficiencia que tenía este idioma. Y a Max Müller, ella lo comenta muchísimo en sus obras, un gran filólogo alemán que, como decía, tradujo todos esos 50 volúmenes de los libros sagrados de Oriente. Era una de las máximas autoridades en la filología, lo que es Max Müller. Sí, verdad que el idioma inglés a mí me atormenta, porque eso de que tenga 700 acepciones y tú nunca sabes a cuál se refiere porque tú no estás dentro de la mente de otro, vaya, no es fácil. Y una cosa también, ahora me puse a pensar que también la palabra real que ella inventó fue bines, que nosotros la tradujéramos como seridad, seidad, lo que sea, es otra cosa. Pero la real palabra que ella inventó es bines. Inclusive, yo aquí busqué un diccionario y dice bines y pone seidad. ¿Por qué? Es una palabra inventada por los teósofos para poder traducir la palabra bines. Oye, en el diccionario, o sea que bines tampoco existe. No, bines tampoco existía. Entonces eso es bines, no existe. Es que nes es la parte gramaticalmente que se le adiciona una palabra para expresar una condición. Eso está un sustantivo. Eso estaba en el proemio cuando ella misma lo dice sinceramente, de que tuvo que unir esas palabras para expresarla, bines, sí. Y dar esa aplicación. Sí, lo que el mismo razonamiento al español sería ser y dar. Pero también, bueno, el español nosotros lo modificamos como nos da la gana. Bueno, en una de las charlas que nos daba el profe, él nos comentó acerca de eso, de que era un error decir seriedad, que fue como primero lo trajeron algunos unos españoles, sino que lo correcto era seidad, no seriedad. No, seriedad, no ser y dad.
Esa misma dijo que no, que se escuchaba mal. Sí, claro. Se entiende perfectamente si se confunde cantidad. Miren esto. Bines, término inventado por los teósofos para expresar de una manera más exacta el significado esencial de la intraducible palabra sat. Esta última voz sánscrita no significa ser, entre comillas, con letra mayúscula, porque presupone un sentimiento o alguna conciencia de existencia. Pero como el término sat se aplica únicamente al principio absoluto, a la presencia universal desconocida y siempre incognoscible que el panteísmo filosófico postula en el cosmos con K, denominándolo base radical, espérate que me perdí, del cosmos con K, y el cosmos con K mismo, la palabra ser, entre comillas y letra mayúscula, no era adecuada para expresarla. En efecto, la voz sat no es ni siquiera la, entre comillas, entidad incomprensible, como traducen algunos orientalistas, puesto que no es una entidad, ni tampoco una no entidad, sino ambas cosas a la vez. Es, según se ha dicho, absoluta, invisible, objetiva y subjetiva, que ha de percibirse por medio de la más elevada intuición espiritual, pero que jamás debe ser plenamente comprendida. O sea, ya ustedes saben, hasta en los diccionarios sale eso, que es lo que ella está tratando. Por eso es mejor entender lo que ella está diciendo sobre eso que pensar hasta en las palabras. No importa las palabras, es lo que ella está diciendo. Manito, Víctor. No, dale. Blavatsky. Ahora vean a Max Muller, porque él hace un verdadero caos, ya que la lengua inglesa debe tener por lo menos 40 o 50.000 palabras para expresar lo que la sánscrita en una palabra. Dice él, no tenemos métodos para hacer lo que hacen en sánscrito. Ellos unen dos palabras y obtienen todo el significado de una frase. Si queremos expresar la misma cualidad, he encontrado una y otra vez que uno tiene que poner alrededor de 20 palabras. No se puede hacer en una o dos palabras. Dice Duncan. Pienso que la última pregunta tenía referencia a la conciencia del tiempo. Responde Blavatsky. ¿Cuál es la última pregunta? ¿Se acuerdan? Era del tiempo. Era aquí arriba. ¿Cómo puedes explicar eso mejor en ser y no ser? Creo que era esta. Esa era la última pregunta. Bien, entonces, ¿cómo puedes explicar eso mejor? Ajá. Ser o no ser. Ahora, a ver dónde estaba. Ya. Pienso que la última pregunta tenía referencia a la conciencia del tiempo. Blavatsky. Oh, todo esto es un comienzo y un final infinito, por lo que no puede encontrarse ninguna correspondencia entre esto y la verdadera duración o el verdadero espacio absoluto, porque no es y no puede ser localizado. Existe algo que llamamos tiempo. Tiene un comienzo y un final. Dice el Señor. Sí, pero ¿somos conscientes de esto? Blavatsky. No. Espérate un momentico, por favor. Sí. Espérate un momentico. Sí, hay un radio o algo ahí. Ya. Ya. Sí, pero ¿somos conscientes de esto? Dice Blavatsky. No. Incluso el Devachani no es consciente de esto. Y ahí hace falta Ernesto que meta la cucharita ahí. No, el Devachani es la persona que está gozando del Devachan. Está en ese, no está en el Nirvana, pero está en el Devachan, que ocurre entre cada desencarnamiento, que te hacen el juicio de los principios, cuáles suben y cuáles se quedan abajo, cuáles se desintegran en el Kamarupa, el cuerpo físico, el astral, el cámico, etcétera. Sí, esa ahí es como la I de que se le pone a yoga, para yogi, que practica. Bueno.
No, incluso el de Bachani no es consciente de esto, señor. Pero él está consciente de una sucesión de estados de conciencia. Dice Blavatsky, no, todo es presente para el de Bachani. No hay pasado porque lo recordaría y le dolería. Y no hay futuro porque estaría ansioso de obtenerlo. De Bachani es un estado de felicidad en el cual todo es presente. Por esto dicen que el de Bachani no tiene conciencia ni idea del tiempo. Para él todo es real y vívido. Pregunta. Ayer Francisco, perdón, en Krishnamurti se estaba hablando sobre eso. Dale. Sí, ahí lo que dice es que está viviendo en un eterno presente, que es la dicha suprema, la felicidad. No puede recordar nada porque dice que le dolería algún recuerdo, y tampoco el futuro porque estaría ansioso de obtenerlo. Solo vive el aquí y el ahora. Ayer en Krishnamurti hablamos sobre eso, Francisco, y hablamos de que el pasado y presente y futuro que nosotros vemos en la tierra no es el presente que se refiere ni Krishnamurti y me imagino que también ella, o sea, lo que en ese plano de Bachani. Es un eterno presente que no es, nosotros no lo podemos ver porque vemos consecución de tiempo y está fuera del tiempo ese presente, fuera de la mente. Asimismo se define. La limitación es aquí, eso. Y no hay más, manito. No, señora. Entonces, a lo que es, el de Bachani no tiene conciencia ni idea del tiempo, etc. Dice un señor, él no tiene ninguna idea del tiempo, en tanto no tiene nada para medirlo. Le responde Blavatsky. Pero él no es un sueño. Para él no es un sueño, pero para nosotros es un sueño. Cuando soñamos, todo es presente y nosotros disfrutamos de gran felicidad, de una gran felicidad. Señor, en un sueño, nosotros también podemos soñar toda una vida en medio segundo. Sin embargo, estamos conscientes de la sucesión de estados de conciencia. ¿Dormido? Perdón. De la sucesión de estados de conciencia. Los hechos tienen lugar uno después del otro. Blavatsky. Después del sueño, no durante el sueño. Durante el sueño no estarán conscientes de nada igual. Quizás olviden que existe algo como la sucesión de estados de conciencia. Seguramente lo olviden. Perdón, qué verdad tan grande ella está diciendo ahí. Cuando nosotros nos despertamos, es que vemos la sucesión en el tiempo del sueño. Pero realmente el sueño en ese estado no tiene el tiempo que nosotros conocemos. No lo tiene. Ni el espacio, ni nada. No tiene nada. Porque un segundo tú puedes ver tantas cosas al mismo tiempo que después tú para explicártelas es que le das la sucesión y le das las explicaciones que tú crees que es. Sí, a veces los sueños, a veces uno no les encuentra una hilación lógica, pero se la busca. Cuando uno se despierta, se la busca. Claro, porque tú lo interpretas, pero realmente no hay un estado pasado, presente y futuro. No hay. El sueño es. Y puedes tú estar, cónchole. Yo recuerdo que una vez a mí me despertaron de momento. O sea, yo me dormí y me quedé de momento dormida. Yo creía que había pasado 3 horas y yo, ay, por todo lo que me pasó en el sueño.
Y cuando yo vi, yo, oh, pero bueno, pasó un minuto, ¿y qué fue? Y después fue arreglando para yo entender eso, pero realmente no, eso sucede. Si tú lo recuerdas bien, algún sueño que han tenido, no hay sucesión de tiempo, no la hay. Eso es que interesante cómo ella va respondiendo toda esta pregunta. Es que no la hay o que nosotros no se la damos. No, Ese- en ese ese estado de sueño no que no la hay. No la hay. No la hay. Por lo Nosotros tanto, la damos después, mira lo que ella dice, seguramente lo olviden, mira, quizás olviden que existe algo como la sucesión de estado de conciencia en el sueño, ¿verdad? No hay, lo que pasa es que después, dice después del sueño, no durante el sueño. pero ahí ya estamos entrando nuestra interpretación y nuestro comentario, igual que cuando tenemos un samadhi, que después lo estamos explicando a alguien, en realidad ya no es lo que es, no es la vida. Sí. Por eso hay una máxima que dice, el que dice no lo es, y el que es no lo dice. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? También viene por ahí. El maestro, el que dice no lo es, y el que es no lo dice, porque caramba, ¿qué va a decir? ¿Cómo lo va a decir? ¿De qué manera? No puede. Sí, sin embargo, una de las cosas que vimos entre líneas ayer, que esa vivencia que estaríamos teniendo en esos momentos, de cualquiera de estos momentos en que hay una apertura a esto fuera de tiempo, esa vivencia, ayer vimos cómo altera nuestro ser, cómo es un crecimiento, Permanentemente. un cambio permanentemente y profundamente. Porque el verdadero cambio es ese momentito. Esa es la causa transformaciones, yo Ese es entiendo. el que causa transformación. Así mismo. Incluye amor e inteligencia. Ese momento que no se explica, ese flash, como le decimos, me llegó un flash. Y tú ahí fue, te lo explicaste todo y tú no sabes cómo fue. Es un flash para nosotros, pero es una eternidad para lo real. Manito. No. Dice el señor Ellis, si estuvieran describiendo una imagen para alguien al que no le daríamos toda esta imagen de una vez, tendrían que darle primero una parte de la imagen y luego la otra, aunque la tengan toda en su mente. Y dice Blavatsky, sí, tienen todo frente a ustedes todo el tiempo. Pasa como ahora en política. Tienen todo frente a ustedes todo el tiempo. Oye, esta mujer era sumamente inteligente. Tú te das cuenta, para utilizar eso yo me he dado cuenta en la vida, para hacer un chiste o utilizar un sarcasmo positivo, no un sarcasmo para dañar a otro. Tú tienes que ser muy inteligente para poder contestar en ese poquito a ese hombre lo que ella acaba de contestar. Es increíble, a mí me gusta mucho la forma de ella. Sí, por eso me gusta, sí, a mí también. María Elena, José, ¿tú puedes seguir? Oye, aquí se acaba, espérate, déjame hacer una pregunta bueno. primero. Aquí se acaba el primer día de sesiones donde ella da estas charlas. ¿Ustedes consideran que las debo separar las grabaciones o no? O sea, lo que hoy da término a una parte que es una grabación lógica, de una sesión lógica de trabajo, pero no de nuestro tiempo de estudio. Sería bueno. Como Blavatsky, estás tú. ¿Qué? No, que continuemos mejor así, un solo video, María Elena. Yo creo que es mejor que continúe la grabación uno solo. Yo también. Ah, bien. Eso vamos a hacer como Blavatsky. Sigue, continúa. José, ¿tú puedes leer o leo yo? Las 9. Deja apagar el micrófono. Cierra el micrófono. Yo voy. Venga, métale. Si empieza con los me avisa para yo leer.
Oh, se acabó eso. Parte 2. La Logia Blavatsky de la Sociedad Teosófica. Encuentro del 17 de enero de 1889. Señor A. Keighley. Continuó la estancia 1, Sloka 3. No había mente universal, ni había Ahai para contenerla. Esta Sloka parece implicar que la mente universal no existe fuera de los Ahai, pero en el comentario declara que durante el pralaya la mente universal queda como una permanente posibilidad de acción mental o como el pensamiento abstracto absoluto, del cual la mente es la manifestación relativa concreta, y que los Ahai son el vehículo del divino pensamiento y voluntad universal. Ellos son la fuerza inteligente que le dan a la naturaleza sus leyes, mientras que ellas mismas actúan acorde según las leyes impuestas sobre ellas para poderes aún más elevados. Ellos son la jerarquía de seres espirituales a través de los cuales la mente universal entra en acción. Este comentario sugiere que los Ahai no son la mente universal, sino solo el vehículo para su manifestación. Vamos a leer las dos notas que saltamos. La primera nota dice, la doctrina secreta 1.37, final nota. Y la segunda dice, nota, la doctrina secreta 1.38, final nota. Está largo este párrafo, yo creo que se debiera volver a leer. Ese es el sloka. Empieza en la 1.37 y termina en la 1.38, todo eso. Eso es lo que le está preguntando. Creo yo. Estancia 1, ay Dios, sloka 3. Y entonces, está leyendo de aquí a aquí, ¿verdad, Ernesto? No, sí, quería comentarle que sí, es bueno recalcar de que estamos en la sloka tercera. Ya pasamos la 1 y la 2. La 1 fue dedicada específicamente al espacio, con sus 7 pieles, espacio, el logo femenino que era el primero, ¿recuerdan? Y toda la segunda sloka que terminamos hoy era acerca del tiempo. O sea, uno es el que está afuera, el espacio, y otro que está dentro de nosotros, el tiempo. Y ahora pasamos a la tercera, que es la mente universal. Todo lo que va a tratar esta sloka es acerca de Mahat. Y aquí es la pregunta si ella no existía sin sus ayudantes, sin sus vehículos. Podemos imaginarlo más fácilmente dentro de nosotros mismos como que estos Anji son las neuronas. Y quien dirige las neuronas es el encéfalo. Y que hay en el encéfalo millones de neuronas que se unen para formar toda la mente y va a ser el rector de todo nuestro organismo, la mente y sus nervios y neuronas. Anji. Bueno, si no hay más nada, continúo. José, lo lee de nuevo. Bueno, esa fue la pregunta que yo hice y... Sí, dale, léelo de nuevo, por favor. Continuó la estancia 1, Sloka 3. No había mente universal, ni había Ahai para contenerla. Esta sloka parece implicar que la mente universal no existe fuera de los Ahai, pero en el comentario declara que durante el pralaya, la mente universal queda como una permanente posibilidad de acción mental o como el pensamiento abstracto absoluto, del cual la mente es la manifestación relativa concreta, y que los Ahai son el vehículo del divino pensamiento y voluntad universal. Un pequeño comentario aquí, solo debemos sustituir ciertas cosas. Cuando diga Anji, podemos leer también las neuronas. Cuando diga Pralaya, es cuando nos vamos a dormir nosotros. Así vamos a hacer la comparación arriba como abajo. No entendí cuál es tu propuesta.
No, es una sugerencia para entender esto más profundamente, que lo comparemos con nuestro sistema nervioso, donde aquí está hablando de que no había mente universal cuando se fueron al pralaya. Lo mismo ocurre cuando en la noche nosotros nos acostamos a dormir, las neuronas no dejan de existir, no dejan de funcionar, solo que entran a un estado inconsciente, donde lo dirigen otros principios que estaba hablando ya del cerebelo y el tronco encefálico. Interesante, muy interesante. Eh, Lo entendí, o sea que cuando vayamos leyendo, para irlo profundizando también dentro de nosotros, hagamos esa equivalencia. Te propongo que tú que vuelvas a leer el párrafito con Dale, esas modificaciones. Ok, mira, dice, no había mente universal ni había anjí para contenerla. O sea, no había mente y no había neuronas para contenerla, dice la esloca. Esta esloca parece implicar que la mente universal, o sea, nuestra mente, no existe fuera de las neuronas, anjí. Pero en el comentario declara que durante el pralaya, cuando nos vamos a dormir, la mente universal queda como una permanente posibilidad de acción mental. O sea, como el sueño, una permanente posibilidad de esa acción mental. O como el pensamiento abstracto absoluto, que eran las dos características, el espacio abstracto absoluto y el pensamiento abstracto absoluto, del cual la mente es la manifestación relativa concreta. En esta manifestación la mente es concreta, no tenemos un cerebro. Y que las neuronas, los anjí, son el vehículo del divino pensamiento. O sea, es como viaja la ley de la información de los nervios. Y de la voluntad universal. Son los principios divinos, del divino pensamiento y la voluntad universal. También nosotros tenemos las dos cosas, tenemos voluntad y tenemos pensamiento. Ellos son las fuerzas inteligentes que le dan a la naturaleza sus leyes. Ellas son las neuronas que le dan al organismo sus leyes para que ocurra el movimiento de los músculos. Se compone una neurona que manda una señal a todos los demás obreros, que son los músculos. Mientras que ellas mismas actúan, las neuronas, acorde según las leyes impuestas sobre ellas por poderes aún más elevados, que son las neuronas que están en el encéfalo, ¿no? Que son de distintas clases. Las más elevadas son unas neuronas que tienen una forma piramidal. Eso está descubierto por histología. Estos son la jerarquía de seres espirituales a través de los cuales la mente universal entra en acción. O sea, hay una jerarquía también entre nosotros. Dice que la doctrina secreta, ahí termina la loca. Este comentario sugiere que las neuronas no son la mente universal. Claro que no, son apéndices, sino solo el vehículo, o sea, como viaja la información, la electricidad, la sinapsis, para su manifestación. Completo. Wow. Gracias, Ernesto. Eso ha estado excelente, pero excelente. Sí, yo iba a pedirle ahora que si él se encuentra algún documento que hable más de las neuronas y lo pudiera recordar ahí en el chat, yo se lo iba a agradecer mucho. Ustedes, tú sabes que, ¿se acuerdan cuando hablaron, que también Berenice habló sobre eso, de que del tercer logos hacia el cuarto, ¿se acuerdan? Hacia la cuarta. Había una transición, ahí mírala ahí. Lo que acaba de explicar Ernesto, excelente. Exacto. Ahí está la transición. Porque tiene que haber una transición, porque es que esa mente, el tercer logo, es parte de lo inmanifestado. Para manifestarse tiene que venir esa transición. Tiene que aparecer el vehículo, el vehículo, claro, porque es una triunidad, son tres, es una triunidad, son tres en uno. Lo que pasa es que lo dividimos para entenderlo. Y lo que hizo él fue excelente para entender esto ahora. No, a mí me ha dado una luz en un montón de cosas de aquí para atrás que no se imagina, no es capaz de imaginarse. Para que sepan, así mismo. Bueno, vamos, vemos lo que dice Blavatsky. ¿Hay algún otro comentario? No veo nada. Preguntarle a Víctor. Un pedacito más para adelante. Que no hay manito ni nada. No, nada. Bueno, entonces vamos a ver lo que le dijo Blavatsky. La mente universal y la mente absoluta son una sola, ¿o no? Muy bien. Eso solo implica que como no hay mentes finitas diferenciadas durante Pralaya, por lo que es lo mismo que si no hubo mente en absoluto,
si no hay nada que la contenga o la perciba. Ese es el origen de la necesidad de la transición esa, de crear el vehículo. Esto es lo que significa. No hay nada que refleje o contenga las ideaciones de la mente absoluta. Por lo tanto, no existe. Porque todo lo que está fuera del absoluto e inmutable, tat, o ser, dat, es necesariamente finito y condicionado, ya que tiene un comienzo y un fin, como la mente, como el cerebro con sus neuronas. Y aquí es alguna cosa que no tiene ni principio ni fin. Por lo tanto, ya que los aji no existían, no había mente universal porque deben hacer una distinción entre la mente absoluta, que siempre está presente, y su reflejo en los aji durante la primera agitación del Manvantara. Los aji están en el plano más elevado. Son los que reflejan la mente universal colectivamente y comienzan el trabajo de evolución de todas las formas inferiores hasta que llegan a través de los 7 planos hasta nuestro plano más bajo. Dice Kaylee. Entonces, los Espérate un momento. Espérate que Ernesto ahora va a entrar y hacer su entrada, porque fíjate qué interesante. Es que aquí falta todavía lo que respondió Blavatsky, que es una frase, yo por eso iba a hacer. Pero esto es lo que respondió Blavatsky, ahora viene el señor Kingsley. Sí, por eso le faltaba un pedacito. Hasta lo que respondió Blavatsky, es lo que yo iba a leer. Bueno, dale. No, que digan algo. Ah. ¿No hay manito? No. Y Ernesto no va a decir nada de esto. Así, Ay, mira, hijo, aquí lo... vivir. Aquí, mira, lo interesante de todo lo que dijo en este gran párrafo muy profundo, dice que solamente hay un reflejo o algo que contenga esas ideaciones de la mente absoluta, por lo tanto no existe. Dice, si hay un bosque y de repente se cae una hoja y si nadie lo escucha, eso nunca existió. Hacen una pregunta después. Y dice que porque todo lo que está fuera del absoluto, nosotros estamos fuera de él, por eso que en la meditación nos enseña a tratar de entrar dentro de nosotros, porque dentro de nosotros está esa gota, esa gran realidad, ese gran océano. Todo lo que está fuera del absoluto es el inmutable Sat, o la seidad. Y todo lo que está fuera, de como existir, está fuera de existencia, necesariamente algo finito y condicionado, como es todo este mundo, que tiene un comienzo y puede tener un fin. Y por eso es maya, es ilusión, porque no son permanentes, no son imperecederos. Por lo tanto, ya que las neuronas no existían, los ángeles, que son los arcángeles que hacen todo, no había mente universal, porque deben hacer una distinción entre la mente absoluta, que siempre está presente, como ese estado de conciencia que analizamos, que estaba en el Devachan o en el Nirvana, que es el eterno presente, lo único que existe, y sus reflejos, que son las neuronas, durante la primera agitación del Manvantara. Ya comienza el sol, a los primeros rayos que va a comenzar todo el proceso de manifestación. Entre un Manú, Manvantara es el periodo entre dos Manú, Manvantara, Manú, el pensador. Las neuronas Anji están en el plano más elevado, igual que dentro de nosotros. El plano más elevado está en el encéfalo, que son los que dirigen todos los millones de células que no tienen conciencia de que hay un mundo exterior. Pero las neuronas, como tienen los ojos también, saben todo esto. Las neuronas están en el plano más elevado, son las que reflejan la mente universal colectivamente. O sea, las neuronas, ¿no? Lo mismo, la mente universal de nosotros. Y comienza el trabajo de evolución de todas las formas inferiores, evolución hasta que llegan a través de los 7 planos, hasta que llegan al más inferior, al nuestro, que es el plano físico. Cuando las emanaciones ya se concretizan, ya se espiritualiza la materia, como dice en otra parte. Eso quiere decir, Ernesto, que como tú dijiste que en este sloka estaba hablando del tercer logo, ¿verdad? Eso quiere decir que ese tercer logos también no existe, no hay contenedor, no hay nada. O sea, por eso es, porque es una triunidad, por eso es que necesita de ese reflejo, que lo dice ahí, que son los ahí, durante la primera agitación del Manvantara, para poder con ese reflejo bajar entonces a todos los planos. Es como un vehículo, como dijo el anterior, la otra persona.
¿Es así o no es así? Sí, así mismo es, y la misma analogía se aplica en la embriología, cuando se está formando el embrión humano, como se dice en feto, después es un ser humano. Quien hace todo el proceso director de las células son el sistema nervioso, que toman la batuta para ordenarlas a todos, al sistema digestivo, a los riñones, a esto que lo otro, respiratorio, etcétera. Es increíble. Y tiene, no puedo decir ni lógica, pero tiene sentido. Porque si esta es una triunidad y está todavía inmanifestado para manifestarse, él no puede, él si se manifiesta, tiene que ser como un reflejo con algo, porque él es también, aunque nosotros lo diferenciamos en tres, es una triunidad. No tiene mucho sentido. Y lo entendí con las neuronas. No, esas neuronas fueron bestiales. No, y cuando él dijo de la sinapsis, porque en psicología estudiamos psicofisiología, y las sinapsis son extraordinarias. Y cuando él lo hizo así, yo hice clic en muchas cosas. Sí, la sinapsis es la comunicación de una a otra neurona. Ahí se hace todo. Es increíble lo que son las sinapsis cerebrales. Ojalá, explícale que tú eres doctor. Y usan el principio eléctrico para comunicarse, que es por analogía sería el fojar dentro de las células. Que así se comunica, todo el universo se manifiesta por leyes, que una de las más importantes es la electricidad, como decía Tesla. Y así vemos esa analogía, como decía ella, hay que siempre tratar de usar las analogías para comprender estas cuestiones abstrusas o tener la mente iluminada por Moody y por la intuición. Pero con analogías y correspondencias nos da otra herramienta para descubrir las grandes verdades que están dentro de nosotros, que no son ficciones, pues, como podemos decirlo. Increíble, esa sinapsis cerebral en nosotros, hasta con nuestro pensamiento, si cambiamos esa sinapsis, cambian muchas cosas y mucha forma de la que nosotros pensamos. Son como electricidad. Y si tú le metes, por ejemplo, vamos a suponer, nosotros tenemos minerales, nosotros tenemos en nuestro cuerpo todas estas sustancias. Por ejemplo, tenemos la sustancia que es la equivalente a lo que hay por ejemplo, ay Dios mío, a la marihuana, por ejemplo. Si tú entonces le metes la marihuana a tu cuerpo, él dice, oh, el cuerpo está produciendo más de esta sustancia y ahí es que empieza el proceso y te cambia la sinapsis. Y ahí viene un peligro, que pasa con el alcohol, pasa con muchísimas cosas. Eso es hermoso. Sí, esos son malos ejemplos que no debemos utilizar porque la gente, bueno... Es verdad, pero es la única manera de explicar un poco con un impacto a la sinapsis. Gracias, Ernesto. Y tiene un efecto destructivo, lo que es la tetrahidrocanibol, que es el elemento específico de la marihuana que destruye el sistema nervioso, lo va destruyendo lentamente, como ocurre con las personas que lo utilizan, o el alcohol, que van destruyendo y después tienen grandes enfermedades, neuropatías, que no pueden caminar por el uso excesivo de alcohol que destruye las neuronas o el sistema nervioso. Claro, y cambia la sinapsis. Es increíble, por eso es que algunas veces se hay alucinaciones en muchas cosas y eso es importantísimo. Y fíjate cómo está esto aquí, el AI, trabajan en esos planos para, mira lo que dice, son los que reflejan la mente universal colectivamente y comienzan el trabajo de evolución de todas las formas inferiores hasta que llegan a través de los 7 planos hasta nuestro plano más bajo. Ahí es donde aparece la neurona, ¿no? Pero bueno. Bueno, Rosa María tiene la mano levantada y después antes que termines, tío, cuando acabe María Luisa, voy a hablar. Después Rosa María tiene la mano levantada y después José. Dale. Buenas noches. Yo quería aportar de que el macro y el micro son un reflejo uno de lo otro y que el no manifestado, y más o menos lo mencionó ahí Ernesto, el no manifestado se está reflejando foja. Y foja, como llamarlo por energía, comunicación, es lo que tiene la comunicación
entre lo manifestado y lo inmanifestado todo el tiempo. Es foja, es movimiento, es vida. Y ya en el tercer lobo, que ahí está en el estado de la conciencia, quería buscarlo más clarito, pero no pude entrar aquí. Ahí yo lo voy a buscar después. Ya en el tercer lobo, ya que empieza la mente, es la mente universal. Es el reflejo. Ya nosotros somos la individualidad con las mentes. Las neuronas no tienen que ver nada con eso. Las neuronas pertenecen al cuerpo físico y solamente van a estar en función cuando estemos manifestados. Sin embargo, foja, que es la energía universal, va a estar manifestada en todos los planos de existencia. Eso es lo que quería apuntar. Adelante, José. No, yo lo que quería recalcar de que hizo muy bien Vladimir, nunca se debe de decir las cosas malas, porque muchas veces se quedan más impregnadas en la mente de la gente que las cosas buenas. Bueno, vamos a leer un pedacito más, digo yo. Keightley. Entonces los Aji y la mente universal son necesariamente complementos uno del otro. Ay, pregunta. Dice Blavatsky, de ninguna manera. La mente universal o la mente absoluta siempre es, ya sea durante Manvantara o durante Pralaya, es inmutable. Pero ya que el término Aji significa los dhyanis superiores, quizás el logo, lo que comienzan, que son la creación o evolución, no creación, porque todo es una emanación. Ya que los Aji no existían, no había mente universal, porque era el absoluto durmiendo, la mente latente, y no estaba diferenciada en la colectividad de esos dhyanis. El presidente era más bien conciencia absoluta. Este es largo. Es largo la respuesta de Blavatsky. El Bueno, parrafito, sí. Bueno, ¿Leo? pero vamos y empezamos mañana, el martes ahí en eso. Digo yo, no sé, lo que ustedes digan. Bueno, pues sería empezar por el presidente. La Sería conciencia empezar por el absoluta. presidente. ¿Está bien? ¿Está bien? Hay una mano levantada. No sé de quién es. No, Rosa María, ahora. Pero se le había quedado. Ah, no, yo quería decir que los ají, ahorita que no pude subir la mano a tiempo. Los ají para yo salir de mi duda. Los ají son como el embrión de lo que serán las neuronas piramidales. Cuando ya se acaba de materializar por un procedimiento, por un proceso, ya se le da el nombre de neurona. ¿Es así? No, se hacía una comparación acerca del macrocosmo con el microcosmo. En ese sentido, estamos viendo las inteligencias directoras, estamos analizando todo lo que es la mente universal en esta esloca, ya pasamos el espacio y el tiempo, estamos en la mente, que es lo más elevado que hay en la manifestación, pero eso se llama Mahat, la más grande, más es grande, la más grande que hay en la manifestación. Y aquí viene una serie de elementos que me preguntaban si no existían la mente, porque no estaban los anají, o sea, no estaban las neuronas. La mente se comunica con todo nuestro cuerpo gracias a esa red que está por todas partes, que es omnipresente en nuestro cuerpo, que son la red del sistema nervioso, que hay simpático y parasimpático, autónomo y consciente e inconsciente, y etcétera. Entonces, lo que tú me preguntabas era acerca de, bueno, entonces estamos haciendo ese análisis comparativo por analogías de que estas neuronas pueden ser aquí, los anjí, en este sentido de los principios cósmicos. Pero son leyes por intuición, no que son concretamente así físicamente las cosas, sino hay que iluminar la mente para tratar de entender esto por intuición. Vamos como base lo que es el microcosmos que conocemos, que es el cuerpo humano, la anatomía, aunque son ciencias materialistas, uno de principios espirituales puede ver el gran desarrollo de estas grandes verdades, como lo hizo Paracelso.
Perdón, Ernesto, como hizo Blavatsky. Ella ponía comparaciones para que se entendiera. Él lo único que hizo, Ernesto lo único que hizo fue compararnos para que entendiéramos más o menos con nuestra mente limitada lo que estaba pasando en esto que es ilimitado. Es una comparación, no es que los ají son neuronas, es una comparación que él hizo, es como un símbolo que él hizo para entender un poco lo que ella estaba hablando. Sí, no, está claro que los ají no son neuronas. No son neuronas. No, para nada. Obvio, pero lo que pasa es que pueden haber sido el germen del portador de la conciencia, que iba a ser la neurona piramidal. Es lo que pregunté. Pero sí me contestó bien Ernesto, está bien. Eso es obviamente analogía pura. Bueno, entonces cerramos. A ver. Primero la oración de la paz y después el cierre, ¿no? Sí. Primero la oración de la paz. ¿Quién la va a leer? Si me lo permiten. Métele mano. Oración por la paz. Llévame de la muerte a la vida, de la falsedad a la verdad. Llévame de la desesperación a la esperanza, del miedo a la confianza. Llévame del odio al amor, de la guerra a la paz. Que la paz llene nuestros corazones, nuestro mundo, nuestro universo. Condúceme de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de los insensatos deseos al gozo pleno, de la ignorancia a la sabiduría, de la muerte a la inmortalidad. Paz, paz, paz a todos los seres. Himno de la paz. Om. Que la paz irradie tanto en todo el cielo como en el vasto espacio etéreo en todas partes. Que reine la paz en toda esta tierra, en el agua y en todas las hierbas, árboles y criaturas. Que la paz fluya sobre todo el universo. Que la paz esté en todo el universo. Y que siempre exista en todo paz y solo paz. Om. Paz, paz y paz para nosotros y todos los seres. Así sea. Invocación del cielo. Agradecemos a los venerados maestros de sabiduría y compasión su participación y cooperación en esta sesión. Que en la próxima sesión mantengamos nuestros pensamientos unidos en este trabajo que realizamos en beneficio de la humanidad. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que por lo tanto es también uno con todos los. Paz, paz, paz a todos los seres. Así hemos llegado la noche de hoy a un pedazo de diálogo perdido de la Blavatsky. El próximo martes nos toca en la página 27, en la pregunta, el presidente. El domingo